Ante 33 parientes, mi madre me llamó parásito y tiró mis fotos. Papá exigió dinero y mi hermana me echó a la calle. Me fui en silencio. Una semana después, mi teléfono explota con llamadas y súplicas, por favor. Danos una oportunidad. Me llamo Sofía. Tengo 27 años. Y la noche en que mi vida finalmente se partió en dos comenzó con una cena familiar que nunca pedí. Cuando entré en la casa de mis padres ese domingo, había sillas plegables y mesas prestadas abarrotando cada rincón. 33 parientes, todos vestidos como si asistieran a una especie de banquete de la iglesia, se giraron y me miraron como si acabara de entrar en la película equivocada. Nadie me abrazó. Nadie dijo, «Qué alegría verte». Unas pocas personas apenas asintieron con la cabeza y luego volvieron a sus conversaciones como si yo fuera una extraña que había entrado desde la calle. Debería haberme dado la vuelta y marcharme. En lugar de eso, me senté en la única silla vacía al final de la mesa. La comida ya se estaba pasando, pero nadie me preguntó si quería un plato. Nadie me hizo sitio. Simplemente me quedé sentada escuchándolos reír sobre ascensos, bodas, baby showers, cada hito para el que aparentemente yo no calificaba. Entonces mi mamá, Marta, se levantó. Caminó hacia la pared donde estaban alineadas todas las fotos familiares perfectas, agarró los marcos en los que aparecía mi cara y los arrancó uno por uno. El cristal tintineó y todos se quedaron en silencio. Tiró mis fotos a la basura que convenientemente habían colocado justo al lado de la mesa y dijo, lo suficientemente alto para que toda la habitación la oyera, que yo era una sanguijuela que dejaría a esta familia seca. Mi papá, Ricardo, no le dijo que se detuviera. Me miró directamente y exigió que le devolviera cada dólar que habían gastado en criarme. Que yo no era más que una inversión perdida. Mi hermana, Valeria, empujó su silla hacia atrás, se levantó e hizo un gesto hacia la puerta como si estuviera escoltando a un cliente problemático fuera de una tienda. No lloré. No discutí. Recogí mi bolso, salí de la casa de la que acababan de borrarme y llamé a un transporte para volver a mi apartamento. Ellos pensaron que ese era el final. No tenían ni idea de que llevaba meses rastreando en silencio lo que le estaban haciendo a mi nombre y a mi crédito, y que esta cena fue el último empujón que necesitaba para convertir su pequeño espectáculo perfecto en el tipo de venganza legal que nunca verían venir. Si quieres saber cómo una hija marginada convirtió una cena humillante en la noche en que sus padres finalmente pagaron por todo lo que hicieron en la oscuridad, quédate conmigo hasta el final. Cuando volví a mi apartamento esa noche, me temblaban las manos, pero no por lo que dijeron, sino por lo que acababan de confirmar. Ya no me veían como una hija. Era una partida contable, una deuda, algo de lo que creían tener el recibo. Dejé las llaves en la encimera, me quité los zapatos y fui directamente a mi portátil sobre la mesa de la cocina. No le escribí a nadie. No publiqué nada. Abrí un documento en blanco y escribí una frase en la parte superior, todo en mayúsculas, para no olvidar por qué estaba haciendo esto. Esto no se trata de sentimientos heridos. Esto se trata de lo que le hicieron a mi nombre. Mientras la pantalla brillaba en el apartamento a oscuras, comencé a rebobinar todo lo que sabía sobre mi familia. Mi madre es Marta, una oficial de préstamos senior en una cooperativa de crédito local a las afueras de Austin. El tipo de persona a la que le gusta recordarte que ella entiende de dinero cada vez que intentas tomar una decisión sin ella. Mi padre es Ricardo, copropietario de una empresa de calefacción y aire acondicionado. Orgulloso de haberla construido desde cero y orgulloso de recordarme cuánto costó criarme. Mi hermana mayor, Valeria, es la consejera escolar que ves en los folletos del colegio. Todo sonrisas suaves y citas inspiradoras en Facebook. Somos los Morales, la pulcra familia de Texas con suéteres navideños a juego y fotos preparadas en cada barbacoa, graduación y evento de la iglesia. Fuera de línea, siempre ha sido diferente. Cuando les dije que me iba a dedicar al diseño UX en lugar de a la contabilidad o la enfermería, Marta lo llamó una fase y me preguntó cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad. Ricardo bromeaba delante de todos diciendo que yo era, la artística, lo que en su voz significaba, la irresponsable. Cada elección que hice que no encajaba con su guión se convirtió en una deuda que pensaban que les debía. En la universidad, Marta insistió en que abriera una cuenta conjunta con ella, solo para ayudarte a gestionar tus facturas para que no arruines tu crédito.
En aquel entonces, yo tenía 19 años, estaba agotada y firmé lo que fuera que me puso delante. Configuró la banca online en mi portátil, guardó todas las contraseñas y me dijo que no las cambiara porque, yo soy la que arregla las cosas cuando se te olvida pagar. Años más tarde, después de mudarme a Austin, conseguir mi propio piso y mi propio trabajo, ella seguía siendo la que se sabía de memoria mi número de seguro social, la que insistía en que mi correo debía llegar a su casa, porque es más seguro. Pensé que era solo controladora. No pensé que fuera criminal hasta que empezaron a llegar las cartas. Unos meses antes de esa cena, recibí una notificación de un banco del que nunca había oído hablar, agradeciéndome por solicitar un préstamo personal. Supuse que era correo basura y lo tiré. Luego apareció otro esta vez sobre una nueva línea de crédito. Por la misma época, la aplicación gratuita de puntuación de crédito en mi teléfono me avisó de una caída que no tenía sentido. Estaba pagando mi única tarjeta de crédito a tiempo. Estaba al día con mis préstamos estudiantiles. Nada de lo que estaba usando realmente explicaba esa caída. Le hice una captura de pantalla, con la intención de llamar a alguien, y luego mi semana se llenó de plazos y reuniones, y lo dejé pasar. Esa noche, después de la cena, no lo dejé pasar. Entré en annualcreditreport.com y solicité mis informes de todas las agencias. Mientras los archivos se descargaban, me obligué a quedarme quieta, respirando lentamente, dejando que la ira se quemara lo suficiente como para no cometer errores por descuido. Cuando se abrieron los PDF, fue como si alguien hubiera encendido unas duras luces fluorescentes en una habitación que solo había visto a la luz de las velas. Había cuentas que nunca había visto antes, abiertas en ciudades en las que nunca había vivido, todas vinculadas a versiones de mi nombre y mi antigua dirección en casa de mis padres. Pequeños préstamos personales, una tarjeta de tienda, una línea de crédito que había sido utilizada al máximo y luego consolidada en un préstamo mayor. Las fechas coincidían perfectamente con los años en que había estado demasiado ocupada para leer cada carta que me reenviaban. La dirección postal en casi todas las cuentas era la casa de mis padres. El número de teléfono en varias era el de Marta. Por un segundo, me quedé mirando la pantalla, esperando que apareciera alguna otra explicación. No apareció. Creé una nueva carpeta en mi escritorio y comencé a arrastrar todo dentro. Informes de crédito, capturas de pantalla de las alertas de mi teléfono, fotos que había tomado de sobres viejos cuando pensaba que eran solo spam raro. Saqué un cuaderno y comencé a escribir a mano los números de cuenta, rodeando cada uno que listaba la dirección de mis padres en lugar de la mía. Luego fui al sitio web del gobierno sobre robo de identidad y seguí los pasos uno por uno. Presenté una denuncia oficial describiendo cómo alguien con acceso a mi información personal y a mi antigua cuenta conjunta había abierto líneas de crédito sin mi consentimiento y las había dirigido a una dirección en la que ya no vivía. Respondí a cada formulario como si estuviera hablando con un jurado. Después de eso, coloqué alertas de fraude en cada agencia de crédito, y luego inicié una congelación, bloqueando mi archivo para que nadie pudiera abrir nada nuevo a mi nombre sin pasar por varias capas de verificación. Solo cuando todo eso estuvo hecho, abrí mi software de diseño. Si había algo que sabía hacer, era tomar una historia desordenada y hacer que fuera imposible apartar la mirada. Diseñé una infografía simple, nada elegante, solo iconos limpios, números en negrita y líneas cortas de texto sobre cómo el robo de identidad puede comenzar dentro de tu propia familia. No puse ningún nombre. Ni el mío, ni el de ellos. Solo patrones, señales de advertencia y una línea discreta al final que decía, esto me ha pasado a mí. Lo guardé con un nombre de archivo genérico que no gritara, venganza, lo exporté y me quedé mirando la imagen terminada. Pensaban que mantener todo en la oscuridad los protegería. Yo ya no estaba dispuesta a dejar nada en la oscuridad. A la mañana siguiente, mi teléfono parecía haber sufrido un accidente de coche. La pantalla de bloqueo era un muro de llamadas perdidas y vistas previas de mensajes de texto apilados unos sobre otros. Primero fue mi padre, sobre las 5 de la mañana. Llamada tras llamada, como si pensara que podría arrastrarme de vuelta a su casa por pura persistencia. Luego mi hermana empezó, 20 llamadas perdidas a las 7, una serie de mensajes sobre cómo había avergonzado a todo el mundo y cómo les debía una disculpa a mamá y papá. A las 10, mi madre se había unido al coro, no con la rabia de la noche anterior, sino con párrafos que empezaban con, tenemos que hablar de esto con calma, y terminaban con, por favor, contestas solo una vez.
Me quedé en la cocina con una camiseta vieja, viendo cómo subían los números. Cada vibración me oprimía el pecho, pero no abrí nada. Solo tomé fotos de las notificaciones una por una y las guardé en la misma carpeta donde había puesto los informes de crédito. Recibos, patrones, pruebas de que solo me buscaban cuando necesitaban algo, o cuando se daban cuenta de que finalmente habían ido demasiado lejos. Hice café, me senté a la mesa y abrí mi portátil de nuevo. La infografía que había terminado la noche anterior seguía en la pantalla, toda líneas limpias y colores simples, gritando en silencio: esto puede ocurrir dentro de tu propia familia. La subí a una cuenta anónima que tenía en un gran sitio de discusión, en un subreddit sobre finanzas personales y crédito. El título de la publicación era simple: mi familia usó mi identidad durante años. Esto es lo que desearía haber notado antes. Adjunté la imagen, escribí un breve pie de foto sobre alguien cercano que abusó del acceso a mi información, y le di a publicar antes de poder pensarlo demasiado. Luego hice lo mismo en LinkedIn, pero de forma más moderada, enmarcándolo como una pieza educativa sobre señales de alerta y la importancia de monitorear tu crédito. Eliminé cualquier cosa que pudiera señalar directamente a mis padres. No me interesaba el drama público. Me interesaba la presión. Durante un tiempo, no pasó nada. Respondí a algunos correos del trabajo, envié una actualización de un prototipo a mi equipo, fingí que mi vida no estaba en llamas. Luego las notificaciones cambiaron. La gente empezó a comentar, a hacer preguntas, a compartir sus propias historias de padres y cónyuges abriendo cuentas a sus espaldas. Fue reconfortante y aterrador a partes iguales darme cuenta de lo común que era esto. Un mensaje directo destacó. El nombre de usuario era genérico, pero el mensaje me resultó extrañamente familiar. Me agradecía por publicar, decía que el diseño lo hacía fácil de entender, y luego añadió una línea que me puso la piel de gallina: algo de esto suena exactamente a lo que mi hermana le ha estado haciendo a la familia. Un minuto después, llegó otro mensaje de la misma cuenta. Sofía, ¿eres tú? Me quedé helada. No hay mucha gente en mi vida que sepa que hago tanto trabajo de UX como proyectos de diseño paralelos, y menos aún que reconocerían mi estilo de diseño en una sola infografía. Miré la pantalla un largo segundo antes de responder preguntando quién era. La respuesta llegó casi de inmediato. Soy Susana, la hermana mayor de tu madre, la contadora. La que siempre parecía un poco al margen en las fotos familiares, como si la hubieran recortado y pegado en el último minuto. Me preguntó si podíamos hablar en un lugar que no fuera el chat de grupo que mamá usaba para enviar invitaciones de festivos. Cambiamos a una llamada privada. Salí a mi pequeño balcón mientras el tráfico de la mañana zumbaba en la calle de abajo. La voz de Susana sonaba cansada de una manera que no tenía nada que ver con la edad. Dijo que había visto mi publicación en LinkedIn primero, luego encontró la misma gráfica republicada en Reddit y algo en su estómago se revolvió. Me contó cómo un par de años atrás mi madre la había ayudado a reestructurar algunas deudas después de una mala racha con sus clientes freelance. Dijo que había firmado una pila de documentos porque Marta le dijo que era solo para consolidar las tarjetas de crédito en un solo pago. Susana pensó que era más fácil dejar que la persona experta en dinero se encargara. Sin embargo, recientemente, habían empezado a llegar cartas sobre un préstamo que Susana juraba que nunca había solicitado. Cuando le preguntó a Marta, mi madre lo descartó como un error administrativo, y le dijo que lo ignorara. Mientras Susana hablaba, abrí un nuevo archivo y empecé a teclear cada detalle que me daba. Nombres de bancos, fechas aproximadas, las cantidades que recordaba, las palabras que mi madre había usado. En un momento dado, Susana se detuvo y preguntó en voz muy baja: Sofía, ¿te hizo esto a ti también? Le hablé de mis informes de crédito, de las cuentas que nunca había abierto, de mi nombre vinculado a su dirección años después de haberme mudado. Podía oír su respiración al otro lado de la línea, la lenta inhalación de alguien que se da cuenta de que una sospecha que ha tenido durante mucho tiempo finalmente se está confirmando. Dijo que nunca había confiado en la forma en que Marta se metía en las finanzas de todo el mundo, pero se había convencido de que era solo Marta siendo controladora, no criminal. Pensé que le debía un favor por ayudarme, admitió. Ahora siento que pagué con intereses que nunca acepté. Acordamos que escanearía y me enviaría por correo electrónico cada trozo de papel que pudiera encontrar, cada carta de cobradores, cada error que Marta le había dicho que ignorara.
Cuando colgamos, tenía un nuevo montón de piezas del rompecabezas y una imagen muy clara formándose en mi mente. Esto no se trataba solo de mí. Se trataba de un patrón. Mi teléfono vibró de nuevo con una llamada de mi padre, luego de mi madre, luego de un primo. Dejé que sonara, viendo sus nombres parpadear en la pantalla. Durante años, habían actuado como si yo los estuviera desangrando. Ahora empezaba a ver a cuánta gente habían desangrado silenciosamente para mantener viva esa imagen de una familia exitosa y generosa. Apagué el timbre, abrí mis archivos y empecé a construir una línea de tiempo a la que no le importaban los festivos, los lazos de sangre o los sentimientos heridos. Solo le importaban las fechas, las cantidades y las firmas. Valeria me escribió 2 días después como si nada realmente catastrófico hubiera pasado. Primero envió una sola línea, preguntando si podíamos vernos para tomar un café cerca del centro para hablar como adultas, como si hubiera sido yo la que arrancaba fotos de la pared. Casi lo ignoré, pero siguió con, es sobre mamá y el dinero. Por favor. Esa segunda frase consiguió lo que 33 parientes gritándome no pudieron. Me dio curiosidad. Nos encontramos en una cafetería a unas pocas manzanas de mi oficina, el tipo de lugar con plantas colgando del techo y cold brew carísimo. Valeria ya estaba allí, sentada en un rincón con la credencial de su escuela metida en el bolso, con los ojos sombríos como si no hubiera dormido desde la cena. Cuando me vio, intentó sonreír, pero la sonrisa se deshizo a mitad de camino. Me senté frente a ella, con las manos alrededor de una taza solo para mantenerlas quietas. Durante 1 minuto, simplemente existimos en el mismo espacio. 2 personas con el mismo apellido y sin idea de cómo hablar entre sí sin fingir que todo estaba bien. Finalmente, dijo que lamentaba cómo habían ido las cosas en la cena. No que lamentara lo que hizo, solo que, se le fuera de las manos. Culpó al estrés, a la economía, a la presión sobre mamá y papá, como si algo de eso explicara que te echaran de tu propia familia como si estuvieras colándote en la fiesta de un extraño. La dejé hablar hasta que se quedó sin excusas. Luego saqué una carpeta de mi bolso y la deslicé sobre la mesa entre nosotras. Dentro había copias de mis informes de crédito con cada cuenta que no abrí resaltada. Le dije que iba a presentar una denuncia por robo de identidad, que ya había alertas de fraude en mi archivo, que los reguladores y los bancos iban a empezar a hacer preguntas que no le iban a gustar. Su rostro se puso pálido cuando vio la dirección de sus padres una y otra vez junto a mi nombre. Intentó decirme que Marta solo había estado ayudando, que mamá sabía cómo conseguir mejores tasas, que así es como funcionan las familias cuando confían unas en otras. Le pregunté cuándo exactamente, confianza, empezó a significar firmar a nombre de otra persona en un préstamo. Eso la calló. Señalé un préstamo de tamaño mediano abierto hace 3 años. Otra línea de crédito consolidada. Todo usando la información de mi antigua cuenta conjunta y mi número de seguro social. Luego le mostré el correo electrónico que Susana me había reenviado, ese donde mamá le aseguraba que una misteriosa carta de un prestamista era solo un error, y que la ignorara. Valeria lo leyó 2 veces, frunciendo el ceño de una manera que parecía más de reconocimiento que de sorpresa. Cuando le pregunté directamente si mamá había usado alguna vez su información para algo, dudó el tiempo suficiente para responder a la pregunta sin decir una palabra. Finalmente, admitió que hubo un par de veces que mamá había gestionado cosas, para ella también. Veces en que Valeria había estado ocupada empezando su nuevo trabajo y no quería lidiar con el papeleo. Una pequeña consolidación, mamá lo había llamado una inofensiva firma conjunta en una refinanciación. Valeria había firmado unas cuantas páginas porque mamá le había dicho dónde poner sus iniciales y dónde la fecha, y eso era más fácil que leer cada línea. Mientras hablaba, abrí mi portátil y saqué otra copia de mis notas. Le pregunté a Valeria si recordaba los nombres de los bancos, las fechas aproximadas, alguna cantidad. ¿Lo hizo? Demasiados coincidían con los prestamistas de las cartas de Susana y los adjuntos a mi archivo. Empezó a parecer menos una serie de favores separados y más un sistema. Cuanto más desenterraba Valeria viejos recuerdos, más se alineaban con un patrón que ya estaba esbozando en mi cabeza.
mamá aparecía durante una crisis, se ofrecía a arreglar las cosas, recogía firmas cuando la gente estaba cansada o abrumada, y luego redirigía justo el dinero suficiente para cubrir lo que ella y papá querían hacer a continuación, ya fuera pagar deudas del negocio o remodelar una cocina. Cuando mencioné a la abuela Carmen, algo parpadeó de nuevo en el rostro de Valeria. Dijo que mamá había sido la que se encargó de todo cuando Carmen vendió su casa y se mudó a la comunidad de vida independiente. Había ido a cada reunión, filtrado cada llamada, traído un pequeño cheque a la fiesta de mudanza y le dijo a todo el mundo que el resto se había ido en tasas e impuestos. Eso nunca le había cuadrado a Valeria. Pero cada vez que intentaba hacer preguntas, Marta le respondía bruscamente por ser una desagradecida. Escribí mientras Valeria hablaba, construyendo una línea de tiempo aproximada. Año 1, empiezo la universidad, abro una cuenta conjunta con mamá. Año 2, Susana tiene una mala temporada con sus clientes, mamá interviene. Año 3, la abuela vende su casa. Año 4, el negocio de climatización de papá de repente tiene una nueva furgoneta de trabajo y una oficina remodelada. Sobre el papel, todo eran solo números. En la vida real, eran favores, culpa y una larga historia de Marta recordándole a todo el mundo cuánto le debían. Cuando le dije a Valeria que ya había presentado la denuncia ante la FTC, sus ojos se abrieron de par en par. Cuando mencioné que la propia cooperativa de crédito de mamá se vería obligada a investigar una vez que vieran cuántos préstamos estaban conectados con los familiares de sus empleados, finalmente dejó de intentar justificarlo. Por unos segundos, se quedó mirando la mesa, luego preguntó en voz baja qué planeaba hacer a continuación. Le dije que iba a hablar con un abogado, no para demandar a la familia por diversión, sino para protegerme antes de que su desastre quemara por completo mi futuro financiero. Si eso significaba sacar toda la estructura podrida a la luz, entonces eso era lo que significaba. Valeria tragó saliva y dijo que me enviaría cada correo electrónico, mensaje de texto y captura de pantalla que tuviera que involucrar a mamá y el dinero, especialmente cualquier cosa relacionada con la abuela o Susana. Admitió que no quería que mamá fuera a la cárcel, pero también estaba cansada de vivir con esa sensación nauseabunda de que algo andaba mal y ella estaba ayudando a ocultarlo. Mientras terminábamos, mi teléfono vibró de nuevo con un mensaje de texto de un número desconocido que contenía una foto borrosa, mi padre de pie junto a una furgoneta de climatización de aspecto clásico, sonriendo con una cerveza en la mano. El pie de foto decía, es curioso lo rápido que apareció esa mejora después de que la abuela vendiera la casa, ¿eh? Era de mi tío por parte de padre, el que siempre había bromeado a medias sobre cómo a Ricardo se le olvidaba de dónde venía el dinero de la familia. Le mostré la foto a Valeria y vi cómo la última pizca de negación se desvanecía de su rostro. En el autobús de vuelta a casa, envié un correo electrónico a un abogado de derechos del consumidor cuyo nombre había aparecido varias veces en hilos sobre abuso financiero. Adjunté una versión resumida de mi línea de tiempo, los documentos que tenía hasta ahora, y les dije en un lenguaje claro que lo que había comenzado como una humillante cena familiar se había convertido en un rastro de firmas. Préstamos y dinero desaparecido que parecía llevar siempre a las mismas dos personas. Mis padres pensaron que habían usado esa noche para repudiarme públicamente. Lo que realmente hicieron fue darme la última pista que necesitaba para seguir el dinero hasta llegar a ellos. Una semana después de reunirme con Valeria, mi madre apareció en mi oficina como si pasara a visitarme para almorzar. Me enteré porque la recepcionista me envió un mensaje por Slack, oye, hay una mujer aquí preguntando por ti. Dice que es tu madre. Parece intensa. Salí al vestíbulo y allí estaba ella, con su mejor chaqueta de trabajo, el pelo perfectamente fijado con laca, agarrando una carpeta de cuero como si estuviera a punto de venderle una hipoteca a alguien. Sonrió ampliamente cuando me vio, la misma sonrisa que usaba con los vecinos y la gente de la iglesia. Sofía, dijo, levantándose como si fuéramos dos profesionales reuniéndose para una charla amistosa. ¿Podemos hablar? Miré a la recepcionista, a las cámaras en las esquinas del techo, y dije que podíamos hablar aquí mismo. Sin puertas cerradas, sin sala de conferencias privada. A mi madre no le gustó eso, pero se sentó de todos modos. Comenzó con una disculpa, del tipo que das cuando te preocupan más las apariencias que el daño. Dijo que las cosas se habían acalorado, en la cena, que todo el mundo estaba emocional, que no quería decir cada palabra que dijo. Siguió dando vueltas sobre lo difíciles que habían sido las cosas para ella y mi padre,
cuánta presión tenían, lo ingrato que se sintió cuando me fui en medio de una reunión familiar. La dejé hablar hasta que mostró su verdadera razón para estar allí. Vi algo en internet, dijo, bajando un poco la voz. Una infografía sobre familias y robo de identidad. La gente está hablando. Necesito saber qué has estado diciendo sobre nosotros. Ahí estaba. No un, ¿estás bien?, ni un, ¿te hice daño? Solo un, ¿qué le estás diciendo a otras personas que podría complicarme la vida? Le dije que había publicado un gráfico educativo sobre lo que puede suceder cuando alguien abusa del acceso a la información financiera de otra persona. Le recordé que no había usado nombres, ni mencionado lugares, ni señalado a nadie directamente. Pero también le dije que había presentado una denuncia oficial por robo de identidad y que había congelado mi crédito. Le dije que los bancos y los reguladores comenzarían a hacer preguntas sobre lo que había hecho con mi número de seguro social y nuestra antigua cuenta conjunta. El color desapareció de su rostro. Por un segundo, abandonó el tono amable. ¿Tienes idea de lo que le has hecho a mi carrera?, espetó. ¿A esta familia? Le dije que tenía una idea muy clara de lo que ella le había hecho a mi crédito, al de Susana y probablemente al de la abuela, mucho antes de que yo hiciera clic en enviar en cualquier informe. Saqué un resumen impreso de mi bolso y lo deslicé sobre la mesa de café, el que había preparado para el abogado con el que estaba hablando. No era todo, solo lo suficiente para demostrar que no estaba adivinando. Había fechas, prestamistas, cantidades y la misma dirección de casa apareciendo una y otra vez. Mi madre lo miró fijamente, con la mandíbula apretada. Tú no entiendes cómo funciona esto, dijo, intentando finalmente recuperar el control. Conozco gente en estos lugares. Sé cómo estructurar préstamos para que se vean bien en el papel. Hice esto para ayudarte a construir crédito, para ayudar a Susana, para ayudar a mamá. Nadie se quejaba hasta que tú decidiste montar un espectáculo. Le recordé que ayudar a alguien generalmente implica decirles para qué los estás inscribiendo, no falsificar su firma y luego decirles que ignoren las cartas de los cobradores. Mencioné el correo electrónico que tenía de Susana donde mi madre llamaba a una notificación seria un error administrativo. Mencioné la cronología del dinero que fluía hacia sus cuentas y el negocio de papá justo después de eventos importantes en la vida de la familia. Sus ojos brillaron. Por un momento, pensé que realmente me gritaría en el vestíbulo. En cambio, se inclinó hacia adelante y bajó la voz, lo que honestamente fue peor. Tú eres mi hija, dijo, como si eso le diera alguna autoridad legal sobre mi existencia. Nosotros no nos llevamos a los tribunales. No aireamos los asuntos familiares delante de extraños. ¿Quieres que te arreglen el crédito? Lo arreglaré. Haré algunas llamadas, moveré algunas cosas, pero tienes que detener lo que sea que hayas empezado. Quita lo que publicaste. Dile a quien sea que hayas hablado que fue un malentendido. Detrás de ella, mi jefe David había salido de una sala de reuniones y fingía mirar su teléfono. Estaba lo suficientemente cerca para oír cada palabra. Miré a mi madre a los ojos y le dije que no. No iba a borrar nada. No iba a llamar a esto un malentendido. No iba a ayudarla a mantener esto enterrado solo porque tenía miedo de lo que le haría a su título profesional. Se reclinó, con los ojos fríos ahora, y dijo, si esto estalla, nos hará daño a todos. ¿De verdad quieres ser responsable de eso? Le dije que lo tenía al revés. Ella era la que había estado firmando en la vida de otras personas durante años. Yo solo estaba finalmente escribiendo la mía. Se levantó lo suficientemente rápido como para golpear la carpeta de cuero contra la mesa. Estás cometiendo un error, dijo entre dientes. Cuando esto se vuelva en tu contra, no vengas corriendo a mí. Salió del edificio sin mirar a David, sus tacones resonando en las baldosas como un metrónomo. Después de que se fue, él se acercó y me preguntó si estaba bien. Le conté una versión ligeramente suavizada, lo suficiente para explicar que podrían llegar algunas llamadas telefónicas incómodas a la oficina. En lugar de apartarse, se ofreció a involucrar al asesor legal de nuestra empresa si mi madre intentaba aparecer de nuevo o si alguien comenzaba a acosarme en el trabajo. Ese pequeño gesto, que alguien me creyera a la primera, se sintió como oxígeno. Durante las siguientes semanas, las ondas comenzaron a extenderse.
Susana me envió escaneos de todo lo que encontró, documentos de préstamos con firmas sospechosas, estados de cuenta de liquidación que no coincidían con lo que ella recordaba, correos electrónicos donde mi madre le decía que no le diera tantas vueltas a los números. Mi abogado reenvió parte de la información, con mi permiso, al Departamento de Cumplimiento de la Cooperativa de Crédito de mi madre. Ya la estaban investigando debido a la denuncia de robo de identidad y la cantidad de préstamos vinculados a sus familiares. Ahora, tenían más que señales de alerta. Tenían un patrón. Un investigador estatal me llamó para hacer preguntas de seguimiento sobre mi queja. No fue dramático. Sin insignias brillantes ni escenas de película, solo una voz tranquila repasando fechas y cuentas, verificando que yo no había autorizado nada de eso. Cada vez que respondía, no, sentía que algo pesado se inclinaba un poco más a mi favor. Por la noche, cuando la ira me mantenía despierta, trabajaba en algo nuevo. La infografía había cumplido su función, pero quería un lugar donde la gente pudiera encontrar pasos concretos si estaban pasando por lo mismo. Construí un sitio web simple desde cero. Nada elegante, solo una página de inicio limpia que explicaba cómo el abuso financiero y el robo de identidad pueden ocurrir dentro de las familias, enlaces a recursos gubernamentales y una sección donde desglosaba mi historia en piezas de estudio de caso anónimas. No mencioné a mis padres por su nombre. No tuve que hacerlo. Los hechos eran lo suficientemente feos por sí solos. Vi cómo el tráfico aumentaba lentamente a medida que la gente compartía el sitio en foros y chats de grupo. Algunos eran extraños. Algunos, me di cuenta, eran parientes. Una prima de la que no había sabido nada en años me envió un correo electrónico desde una cuenta personal diciendo que el diseño de mi estudio de caso le resultaba incómodamente familiar, y preguntando si creía que debería solicitar sus propios informes de crédito. Le dije que sí. Mientras tanto, los mensajes de mis padres pasaron de la ira al silencio durante días. Nada. Luego una ráfaga de mensajes de mi padre sobre que la familia se mantiene unida, y que los de fuera intentan separarnos. Los de fuera a los que se refería eran investigadores y auditores a los que no les importaba nuestro apellido. Sin embargo, tenía razón en una cosa. Algo nos estaba separando. Simplemente no eran las personas que hacían preguntas. Eran las respuestas. Pasaron unos meses hasta que todo les alcanzó, lo que de alguna manera lo hizo sentir aún más real. No fue una escena dramática de película donde la policía irrumpe por la puerta justo después de un gran discurso. Fue más lento, más silencioso, como una mecha ardiendo bajo el suelo. Primero llegó la carta formal de la cooperativa de crédito de mi madre, de la que se había jactado de trabajar durante más de 20 años. Recibí una copia a través de mi abogado. Decía que estaban realizando una revisión interna de múltiples archivos de préstamos conectados a ella y que podrían ponerse en contacto conmigo para verificación. Una semana después, llegó un sobre diferente de la Oficina de Reguladores Estatales solicitando permiso para usar mi queja y documentación como parte de una investigación más amplia. Firmé cada formulario. Quería que todas las linternas posibles apuntaran a lo que habían estado haciendo. No vi la mayor parte de lo que sucedió después en persona. Me enteré por partes. De la misma manera que ves cómo derriban una casa en la que solías vivir desde unas pocas manzanas de distancia. Susana me contó sobre su entrevista primero. Dijo que se sentó en una sala de conferencias con 2 oficiales de cumplimiento y un abogado, con las manos tan apretadas en su regazo que le dolían, y les explicó cada favor que Marta le había hecho en los últimos 5 años. El préstamo de consolidación, la refinanciación que nadie le explicó completamente. Las veces que Marta le había dicho que ignorara las cartas porque estas empresas cometen errores todo el tiempo. Le mostraron documentos con firmas que no parecían suyas y le preguntaron si alguna vez le había dado permiso a Marta para firmar por ella. Dijo que no. Le preguntaron si alguna vez había recibido las cantidades completas que decían esos préstamos. De nuevo, no. La parte de la abuela Carmen vino después. Estaba demasiado frágil para soportar largas reuniones, por lo que su abogado organizó una deposición en el Centro de Vida Independiente. Por lo que me contó más tarde, Carmen lloró cuando vio en papel cuánto dinero había pasado por las manos de Marta cuando se vendió su casa. Había ganancias que nunca había visto y tarifas que nadie le había explicado.
Había confiado en su hija para que la cuidara. En cambio, parecía que Marta se había cuidado a sí misma y al negocio de Ricardo primero. En algún momento en medio de todo eso, mi padre decidió intentar su propio tipo de control de daños. Llamó una tarde y se lanzó a un discurso sobre los de fuera que intentan separar a la familia, sobre investigadores que no entendían cómo las familias se ayudan extraoficialmente. Cuando le dije con calma que falsificar firmas y desviar los ingresos de los préstamos no era ayudar, cambió de táctica y me preguntó si podía simplemente decirles que todo fue un malentendido, que yo había reaccionado de forma exagerada. Le dije que no. Me colgó. Las consecuencias oficiales comenzaron con el trabajo de mi madre. Su cooperativa de crédito la puso en licencia, que era su forma educada de decir, no vuelvas mientras averiguamos cuán profundo es esto. Compañeros de trabajo que había conocido durante 20 años de repente estaban auditando préstamos que ella había procesado personalmente. Y muchos de esos préstamos tenían apellidos familiares. Primos, parientes políticos, el mío. El patrón no era sutil. Luego hubo un caso civil. El abogado de Susana y mi abuela presentó una demanda, no solo contra Marta, sino contra ambos de mis padres, argumentando que se habían beneficiado de dinero obtenido a través de fraude y tergiversación. Mi nombre también estaba en los archivos, como víctima de robo de identidad y cuentas de crédito no autorizadas. Mi abogado me preguntó si quería estar allí en persona para la primera audiencia. Lo pensé durante mucho tiempo y dije que no. No necesitaba sentarme en una sala de tribunal y ver a mi madre fingir que no reconocía su propia letra. En cambio, firmé una declaración jurada, la juré ante un notario y dejé que mis documentos hablaran por mí. Valeria fue. Me envió un mensaje de texto después diciendo que nunca había visto a mamá parecer tan pequeña. Marta y Ricardo se presentaron con su propio abogado, vestidos como si fuera domingo en la iglesia, no el comienzo del capítulo más humillante de sus vidas. Por lo que describió mi abogado, su defensa fue exactamente lo que esperaba. Se apoyaron mucho en la idea de acuerdos familiares, en promesas verbales, en ayudar a parientes en tiempos difíciles. Sugirieron que los malentendidos y la falta de prolijidad, no la intención, habían llevado al desastre. Pero cada vez que intentaban enmarcarlo como una serie de accidentes, había números que no cuadraban, firmas que parecían incorrectas y cronogramas que eran un poco demasiado convenientes. El dinero fluía justo cuando su negocio necesitaba un impulso, justo cuando querían mejorar una furgoneta o arreglar la casa, justo después de que otro pariente hubiera firmado algo que no entendía del todo. A los investigadores y al tribunal no les importaban las fotos de las fiestas, la asistencia a la iglesia o quién llevaba qué acción de gracias. Les importaba la documentación. Les importaba la forma en que el inicio de sesión de mi madre aparecía en los archivos de préstamos vinculados a parientes. La forma en que sus notas en el sistema mencionaban una fuerte relación con el prestatario, mientras que esos mismos prestatarios, como Susana, se sentaban frente a ellos y decían, no estuve de acuerdo con nada de esto. Finalmente, la cooperativa de crédito tomó su decisión. Despidieron a mi madre por violar múltiples políticas internas y la denunciaron al Estado. Su licencia fue suspendida mientras decidían si alguna vez se le permitiría volver a trabajar en ese campo. Todos esos años de jactarse de ser la que entendía de dinero, terminaron con ella siendo escoltada fuera de un edificio que una vez trató como su segundo hogar. En el lado civil, mis padres llegaron a un acuerdo antes de que pudiera empeorar. Acordaron devolver el dinero que debería haber ido a Susana y a la abuela, más daños adicionales. Acordaron que todos los préstamos que habían abierto a mi nombre y al de Susana fueran deshechos y eliminados. No lo hicieron porque de repente encontraron una conciencia, sino porque su abogado les explicó que luchar abriría la puerta a un escrutinio aún mayor, quizás incluso a cargos penales si el fiscal equivocado se interesaba. No tenían el dinero en efectivo para cubrirlo todo. Así que hicieron lo que la gente como ellos siempre juró que nunca tendrían que hacer. Vendieron la casa en los suburbios, la que tenía la pared de fotos familiares que ya no me incluía. Vendieron la furgoneta milagrosa con la que a mi padre le encantaba posar. Vendieron una parte de su empresa, trayendo a un socio que, según uno de mis primos, dejó en claro que estaba allí para arreglar el desastre, no para proteger el orgullo de Ricardo. Las noticias viajan rápido en una familia como la nuestra. Algunos parientes estaban furiosos conmigo al principio, convencidos de que había reaccionado de forma exagerada,
que había optado por la opción nuclear en lugar de mantener las cosas en casa. Esos mismos parientes se quedaron mucho más callados una vez que llegaron cartas a sus puertas, animándolos a verificar sus propias cuentas en busca de irregularidades. Algunos de ellos se pusieron en contacto en privado para agradecerme, aunque nunca lo dirían en voz alta en una reunión. La última vez que mi padre me llamó, fue tarde, su voz áspera. Dijo que lo había destruido todo, que la familia estaba en la ruina, que mamá podría no volver a trabajar en su campo nunca más, que la gente en la iglesia estaba susurrando. Me dijo que esperaba que estuviera feliz, viviendo mi pequeña vida independiente mientras ellos sufrían. Lo escuché despotricar hasta que se quedó sin palabras. Entonces le dije lo único que sentía que era verdad. Yo no destruí nada. Solo dejé de encubrir lo que ustedes han estado haciendo durante años. El hoyo en el que están parados es uno que cavaron ustedes mismos. Yo simplemente finalmente salí de él. Se quedó en silencio durante mucho tiempo después de eso. Cuando finalmente habló, su voz era más pequeña. Dijo que nunca pensó que llegaría tan lejos. Le dije que había llegado tan lejos la primera vez que mi madre firmó a nombre de otra persona en un préstamo. La única diferencia ahora era que alguien finalmente había encendido las luces. Pasaron unos meses más y la versión de mi familia que existía en las redes sociales y en los recuerdos de mi infancia finalmente dejó de coincidir con la que existía en la vida real. La información me llegaba por partes. Mis padres se habían mudado de la gran casa en los suburbios a un alquiler estrecho en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar por el que pasas en coche sin realmente verlo. El jardín que mi padre solía obsesionar había desaparecido. La pared de fotos enmarcadas había sido guardada en cajas. Los vecinos a los que habían impresionado durante años apenas recibieron un adiós. Mi madre intentó mantener las apariencias durante un tiempo, vistiéndose para entrevistas de trabajo con la misma chaqueta que había usado en mi oficina, pero las puertas seguían cerrándose. Resulta que, despedida después de una investigación interna, no se ve muy bien en una verificación de antecedentes para trabajos financieros. Consiguió trabajos a tiempo parcial donde pudo, nada cercano a lo que solía presumir. Mi padre conservó una parte de la empresa de climatización, pero ya no era realmente suya. El nuevo socio llegó con hojas de cálculo y condiciones, no con cenas familiares y apretones de manos. Por lo que me contó un tío, papá odiaba tener que responder ante alguien, odiaba tener que justificar cada gasto, odiaba que la gente susurrara sobre por qué de repente necesitaba vender activos en primer lugar. Por primera vez en mi vida, las consecuencias recaían sobre ellos en lugar de sobre las personas en las que se apoyaban. Valeria terminó trasladándose a un distrito escolar diferente después de que comenzaran a circular rumores sobre sus padres. Me envió un largo mensaje de texto una noche diciendo que estaba enojada, avergonzada y cansada de sentir que tenía que elegir entre ser leal y ser honesta. No se disculpó por esa noche en la cena, no directamente, pero sí dijo que ahora entendía por qué había dejado de reírme de los chistes familiares años atrás. Le dije que no necesitaba que eligiera un bando. Solo necesitaba que dejara de fingir que lo que pasó era normal. No nos hemos vuelto mejores amigas de repente, pero hay menos estática entre nosotras y más honestidad silenciosa. Susana y yo hablamos más ahora que nunca cuando era niña. Me envía fotos de su perro y actualizaciones sobre la abuela Carmen, que está haciendo fisioterapia y administrando su dinero en sus propios términos por primera vez en mucho tiempo. La abuela me escribió una carta con letra temblorosa agradeciéndome por no dejar que te hicieran pequeña. Dijo que deseaba haber alzado la voz antes en su propia vida. Guardo esa carta en la misma carpeta que todos los documentos feos, un recordatorio de que no todo lo que salió de esto fue destrucción. Parte de ello fue corrección. En cuanto a mí, mi vida no se convirtió mágicamente en un montaje. Todavía pago el alquiler, todavía respondo ante un jefe, todavía lucho con mi propia ansiedad algunas noches. Pero mis informes de crédito están limpios ahora. Las cuentas fraudulentas han desaparecido. La congelación sigue vigente, esta vez por mi elección. Conseguí un pequeño aumento en el trabajo, no por lo que pasó con mi familia, sino porque me presenté, hice el trabajo y me negué a dejar que su caos me ahogara. El sitio web que construí sobre abuso financiero y robo de identidad dentro de las familias comenzó a tener más tráfico del que esperaba.
Personas que nunca conoceré me envían correos electrónicos para decir que mi estudio de caso les ayudó a evitar que un padre abriera un préstamo a su nombre o les dio el lenguaje para hablar con un cónyuge sobre el dinero. Los fines de semana, acepto algunos proyectos de diseño adicionales, convirtiendo información legal densa en algo que la gente común puede entender realmente. Se siente como recuperar algo que mi madre retorció y usarlo para el propósito opuesto. Desearía poder decirles que hubo un final feliz y ordenado donde mis padres se disculparon, lo decían en serio, y todos tuvimos una cena navideña incómoda pero sanadora juntos. Eso no es lo que pasó. Todavía están enojados. Todavía hablan de mí como si yo hubiera quemado la casa en lugar de señalar que estaba llena de una fuga de gas. Quizás eso nunca cambie. Lo que ha cambiado soy yo. No mido mi valor en la cantidad de aprobación que puedo exprimir de personas que solo me ven como una inversión. No entrego mis contraseñas, mi firma o mi paz mental solo porque alguien comparte mi apellido. Si hay alguna lección en todo esto, es que el amor y la lealtad no significan dejar que la gente te use como garantía para sus malas decisiones. Puedes preocuparte por tu familia y aún así protegerte de ellos. Puedes estar herido y aún así elegir pasar por la puerta principal de la ley en lugar de andar a escondidas en la oscuridad. Y si tienes la más mínima sensación de que algo en tus finanzas no cuadra, no eres paranoico por verificarlo. Solicita tus informes. Haz preguntas difíciles. Anota las cosas. Las personas que realmente te aman querrán la verdad tanto como tú. Las que no, podrían llamarlo traición cuando finalmente enciendas las luces. Pero a veces, encender las luces es la única forma de ver quién está realmente a tu lado y quién solo ha estado usando tu sombra.